Moneda, billete, pago electrónico, divisa, todo eso y más es el dinero. Pero más allá de sus funciones económicas, ¿qué simboliza para nuestra sociedad? Sin duda, Ricardo, tiene una enorme influencia en la modernidad, determinando las relaciones y la cultura, así como los procesos de alienación en el trabajo y en la vida urbana. ¿Cómo se construye su valor objetivo y subjetivo? ¿Qué función puede cumplir la comunidad en el proceso de intercambio? Hoy, en la letra chica, filosofía del dinero. Dinero. Ese papel que vemos ir y venir por todas partes y que, por lo visto, hace andar al mundo. Se usa para comprar un bien, pagar un servicio o cancelar una deuda. Billetes, monedas, cheques, pagarés. Distintas formas de dinero que el vendedor o acreedor aceptan como pago. La moneda de un país tiene varias caras, o podríamos decir varios valores. Uno es el que llamamos valor facial, que es el monto, el número que vemos. 10 en una moneda, 20 en un billete. Otro es el valor económico, que se mide por la cantidad de cosas que podemos comprar con ese dinero. Una camisa, entradas para el cine, un libro. Por último, tenemos el valor histórico y simbólico, que a veces pasa desapercibido. Cada día en nuestros bolsillos llevamos un poco de todo eso. Antes de la Primera Guerra Mundial, el dinero estaba respaldado por oro, es decir, que al billete le acompañaba una riqueza real. Tener un billete de 10 euros equivalía a tener una onza o un trozo de oro respecto al valor del billete. Esto significa que para que un país ponga en circulación más dinero, necesitaba estar respaldado por más oro. Pero esto, a partir de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos rompió con el patrón oro. Empezaron a imprimir billetes a mansalva en esa época para construir más tanques, más armas, porque era la Primera Guerra Mundial. Y aquí viene el gran problema. Los gobiernos están imprimiendo billetes a partir de deuda. Eso significa que pueden imprimir todos los billetes que les dé la gana. Cuanto más dinero imprimen, cuanto más dinero hay en circulación, menor es su valor. O dicho de otra manera, más suben los precios. Y respecto al dinero, en esencia no es más ni menos que una cuestión de poder. El poder de construir o el poder de destruir. A través del dinero podemos expresar nuestras ideas y nuestra creatividad, o nuestra frustración o nuestras malas intenciones. El dinero en sí nos permite transformar ese sueño en la vida en que vivimos. Y algo tengo bien en claro y algo es seguro. De acuerdo a cómo te relacionás con el dinero, o vos dominás al dinero, o el dinero te dominará a vos. Sin dinero, sin cheques, también sin sueldos ni aguinaldos, muchos de nuestros problemas desaparecerían al instante. No habría deudas, guerras, crisis financieras, prostitución, todo eso desaparecería. Incluso nuestro nivel de vida mejoraría, porque son esos impulsos capitalistas los principales enemigos del medio ambiente. Pero, ¿podríamos abandonar el dinero así nomás? La gran pregunta es por la motivación. ¿Podríamos como sociedad trabajar juntos en pos del bien común si no hay ninguna motivación económica detrás? Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida que se te fue. El dinero solo importa cuando somos pobres, pero a partir de que ganamos un poco más de ese nivel de ingresos solamente importa en términos relativos si ganamos un poco más que nuestros vecinos o con nuestro grupo de referencia, y nosotros inventamos el mercado. Entonces, el haber inventado el mercado hace que también produzcamos ese tipo de ordenamientos jerárquicos y que entonces estemos más preocupados por saber cuánto ganamos, no por nosotros mismos en términos absolutos, sino en comparación con el de al lado. No para saber cuánto podemos consumir, sino para tratar de consumir ese tipo de consumos que son consumos demostrativos, que le mostramos al otro, mirá cuánto gano yo. El dinero de un país vale si todos sus habitantes confían en ese valor. Y para que exista esa confianza,
ese valor tiene que ser resguardado por el país entero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Plata, 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 plata quiero yo. Plata, 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 plata quiero yo. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. Diego, buenas ¿Cómo andás, noches. Ricardo? Buenas noches. Todo muy bien, todo muy bien. Vamos a hablar de plata. Vamos a hablar de dinero, de plata, de cheque. Bueno, sabemos lo que es el dinero, ¿verdad? Sabemos que es una medida de valor, de intercambio. Yo tengo este dinero, te doy, vos me das una cierta cosa. Pero ¿qué papel cumple el dinero en realidad en nuestras sociedades y qué ese valor se le da más allá de lo monetario, es decir, de los 10 pesos, los 20, los 50 y lo que podemos comprar? Para conversar sobre esto recibimos a nuestro filósofo amigo. Bienvenido, Gustavo Pereira, gracias por acompañarnos una vez más. Un placer, Gustavo. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Y sin plata, ¿eh? Sin plata, sí, se nos fue el aguinaldo. Se nos fue el aguinaldo. Está bien. Pensando en el valor que le damos al dinero y en el lugar que ocupa históricamente en nuestra sociedad, ¿cómo surge? ¿Para qué surge? ¿Y cómo se fue haciendo lugar en la vida de las personas? Bueno, el dinero, tal como lo manejamos actualmente, ¿no?, en las sociedades contemporáneas, podríamos decir que es la versión más sofisticada de la moneda, ¿sí?, donde no tenemos el respaldo directo de un metal precioso, ¿sí? Y la moneda fue, bueno, un invento formidable para propiciar el intercambio. Pero la diferencia que tiene esa moneda, que nosotros podemos recordar, hecha de oro, hecha de plata, con el dinero tal como lo entendemos ahora, con esos pedacitos de papel, de colores, es simplemente, como decía ahí la introducción, la confianza y la creencia que tenemos de que hay un valor detrás de eso. Es como casi fe. Es una cosa... Y es una cosa muy distintivamente humana, ¿sí? Es decir, somos seres simbólicos. Hay un filósofo español, un queridísimo amigo, que habla del animal fantástico para referirse al hombre, ¿sí? Somos seres que fantaseamos, que creamos ficciones. Y con eso coordinamos nuestra acción y tenemos nuestras vidas coordinadas en niveles de complejidad muy, muy altos. El dinero es el resultado de eso, o es uno de los resultados de esa característica de animal fantástico. Y también ese rasgo simbólico o esa característica simbólica que tenemos como especie genera, podríamos decir, la contracara de esto. La contracara es que también, tanto al dinero como a otros, como a las mercancías, le otorgamos un poder que se independiza de nosotros y que, de pasar de representar un valor, en el caso del dinero, pasa a ser el valor en sí mismo. Claro, pero eso es más de la modernidad, ¿no? Sí. Porque yo siempre tengo esa imagen en la antigüedad que la gente llevaba una bolsita con 10 monedas de oro y eso en sí tenía un valor. Hoy por hoy el dinero pasó de representar ese valor a ser ese valor. Sí. Sí, definitivamente los procesos de modernización aceleran esto. Y hay como grandes filósofos que lo presentan en forma como muy, muy clara, ¿no? Por ejemplo, Simmel en su filosofía del dinero, Marx en uno de los 4 fetichismos que presenta, ¿sí? Casi siempre tenemos muy claro el fetichismo de la mercancía, pero Marx habla también del fetichismo del dinero. Weber presenta también este tipo de problemas con los procesos de racionalización social, y más acá en el tiempo Habermas. Pero esto es simplemente como una listita de grandes pensadores, ¿no?, de clásicos y de contemporáneos. Lo que sucede es eso que vos percibís o que vos decías. Le otorgamos un poder y ese poder se independiza de nosotros. Y el valor que estaba detrás del dinero, ahora es el dinero el que pasa a regularlo. Por lo tanto, si tenemos un objeto, ¿sí?, que vale tanto, vamos a asociar a ese valor la calidad, independientemente de la calidad, ¿sí? Y si alguien se nos presenta, o conocemos a alguien, o entablamos relaciones con alguien, lo que vamos a ver es que si tiene mucho dinero,
seguramente en forma automática vamos a asociar inteligencia, esfuerzo, buenas decisiones, y si no lo tiene, cultura, y si no lo tiene, lo opuesto. Falta de esfuerzo, falta de ausencia de buenas decisiones, ¿sí? Entonces el dinero distorsiona de esta manera, ¿sí?, las relaciones interpersonales, transformándose de ser un indicador del valor a ser el valor en sí mismo. Perdona, una cosa, pero cuando tú hablaste, bueno, al principio lo primero fue la moneda, ¿no? La moneda era un objeto metálico y ese valor de ese metal era lo que representaba la moneda. Pero antes de eso no había. O sea, los hombres intercambiaban mercancías entre sí. O sea, de alguna manera el dinero fue como el surgimiento de algo para resolver una equidad de intercambio. Yo te daba 2 vacas, vos me dabas dos terneros, no sé, o 2 ovejas, porque más o menos no es lo mismo. Había uno que salía perdiendo en ese canje. De alguna manera el dinero empezó, pregunto, ¿fue ese su objetivo inicial? Sí, ese fue el objetivo inicial y es un logro histórico, magnífico. Es decir, es algo que ha tenido un impacto enorme en el desarrollo de la humanidad. Entonces, ese es el aspecto positivo, ¿sí? Y en las sociedades actuales, que son sociedades extremadamente complejas, el dinero nos permite coordinar la acción en términos de una complejidad inimaginable, ¿sí? Lo que tenemos también es que, y esto es una característica que Marx, por ejemplo, y Simmel y Lukács presentaban con muchísima claridad, es que en la modernidad, lo que pasa en la modernidad es que al mismo tiempo que tenemos procesos que nos dan libertad, ese mismo proceso nos la quita, ¿sí? Eso que vos mencionabas de la alienación, ¿no?, en la presentación. La alienación es la consecuencia de un incremento de libertad, ¿sí?, o es la contracara de un incremento de libertad. Y eso está también presente en los procesos de fetichización que afectan al dinero. En esto que yo les estaba diciendo, ¿no?, de otorgar valor a partir del dinero y no a partir de las características que tiene un objeto o de las características que tiene una persona, de las relaciones que entablamos con ellos. Bueno, y esto es un efecto distorsionador muy, muy fuerte de nuestras relaciones interpersonales y de nuestros proyectos vitales, porque también afecta a las decisiones que tomamos sobre nuestra vida, sobre qué es lo que queremos hacer con nuestra vida para tener una vida feliz. Claro, pero vos estás asociando de alguna manera, tiraste ahora una palabra y otra antes, que son felicidad y libertad, que uno las asocia al dinero. Por lo menos en la modernidad uno asocia, bueno, yo si tengo mucha guita, bueno, soy más libre de, yo qué sé, irme de vacaciones o comprarme lo que tengo ganas cuando tengo ganas. Uno asocia eso a la libertad, capaz que es bastante light, pero uno lo asocia. La felicidad también. Bueno, yo si no me tengo que preocupar por las deudas y la parte económica, bueno, soy más feliz que los que se tienen que preocupar. Pero esto es tan así porque acá volvemos a algo que es la desigualdad. Porque el dinero, como pasaba en la antigüedad, creo también, no está distribuido equitativamente. Sí. Bien, sí, dos cosas. Primero, tanto la libertad como la felicidad requieren del dinero, requieren de un aspecto de dinero, ¿no?, de una dimensión. Ahora, ni la libertad ni la felicidad se reducen al dinero, ¿sí? Es algo más extenso, más complejo, que requiere, por ejemplo, prácticas deliberativas. Tenemos que poder ser capaces de tomar decisiones y de evaluar opciones y establecer jerarquías para tener una vida feliz. El dinero es parte de eso, o es un elemento de eso. Y también, como yendo a la pregunta en sí, lo que tenemos es que en una sociedad desigual, el dinero también va a generar impactos distintos en la libertad que podemos disfrutar. Y hay quienes no van a tener una libertad mínima asegurada y van a ser pasibles de dominación, y esto es parte de una de las preocupaciones más importantes de la tradición republicana, ¿sí? La libertad en términos de no dominación, y el dinero es un elemento, es decir, el dinero. La renta, la propiedad, es un elemento para no estar dominado por otro. Y también, en el otro extremo, lo que vamos a tener es que un incremento o una enorme riqueza o una gran riqueza tiene un poder tal que puede llegar a afectar los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Es decir,
La riqueza asociada al dinero supone poder y ese poder incide o puede incidir en los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Por cosas que todos sabemos, por lobby, por impacto en campañas, por transformación de agendas. Entonces también dentro de esa tradición que yo mencionaba recién, de esta tradición tan importante de la filosofía política, hay propuestas de limitación de la cantidad de riqueza o la cantidad de dinero que se puede tener. Se llama limitacionismo esto. Y uno de los que lo propuso fue el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en 1942. No debe haber sido muy bien recibido. No sé por qué me imagino. Bueno, pero lo que pasa es que porque tú hablabas de la alienación y la búsqueda también de... Me quedé con 2 o 3 cosas. Una fue, bueno, yo estoy acá frente a ti, por tu saco, por tu reloj, por tus lentes, por tu corte de pelo. Digo, le va bárbaro, ¿no? Tiene dinero, necesariamente. Y a partir de eso, quizás lo que yo voy construyendo en la relación con esa persona está basada en una valoración que vos decías que... Pero también esa búsqueda de tener esa representación, no sé si está bien dicho, ¿no es una alienación? Sí, eso podríamos decir que en esos procesos lo que no tenemos es un acceso a un yo auténtico, o a relaciones auténticas, o a una vida auténtica. Es decir, es una vida mediada por el dinero. Y el dinero es el indicador de éxito, reconocimiento. Entonces lo que se afecta es la posibilidad de llevar adelante un plan vital en términos auténticos. Eso puede ser entendido, o es entendido por muchos filósofos como procesos de alienación. La imposibilidad de tener una vida auténtica. Y la autenticidad podemos pensarla en términos de, siguiendo a Sócrates, ¿no? A la tradición socrática, de vida examinada. ¿Sí? Una vida que evaluamos, en la que deliberamos, en la que establecemos jerarquías en nuestros fines, en nuestros principios, que reconfiguramos. Pero no una vida que va a estar determinada por indicadores acerca del valor social que tiene, o un saco, unos lentes, el reloj. ¿Sí? Ahora, Gustavo, yo me quedé pensando en algo que dijo el expresidente Mujica, y en algo que dijiste vos sobre que los humanos somos estos animales fantásticos, que nos creamos nuestras propias ficciones, entre ellas el dinero, que hay que tener un grado de confianza, que todos tenemos que estar de acuerdo en que esto vale tanto y no vale ni menos ni más. ¿Por qué nos creemos ese cuento? ¿Por qué necesitamos estar todos alineados con esta ficción que a la mayoría nos perjudica? Porque si nos ponemos en un acuerdo, digamos, comunitario y decir, che, mira, para mí esto no vale 100 pesos. ¿Por qué esto vale 100 pesos? ¿Por qué nos pusimos todos de acuerdo en permitir que esto valga 100 pesos? Porque puede valer más o puede valer menos. Pero en el fondo todos somos conscientes que estamos pagando con tiempo de vida, como decía Mujica. Es una ficción que nos daña. ¿Por qué nos permitimos hacernos daños a nosotros mismos? Bueno, eso de nuevo, ¿no? El término ese que usaste en la introducción, el término de alienación, sería como la respuesta, o una de las respuestas. Lo que difícilmente, o lo que nos retasea estas dinámicas sociales, es la posibilidad de ser profundamente reflexivos, o suficientemente reflexivos. ¿Sí? Entramos en dinámicas que son automáticas, ¿sí? Que están autonomizadas y que nos impiden el distanciarnos, el evaluar reflexivamente y el tomar alguna de esas decisiones como las que Mujica presentaba. El decir, en realidad, si yo trabajo 14 horas para tener el dinero que requiero para obtener, no sé, algunos de esos objetos o estatus que quiero, me estoy arruinando la vida. Y lo que prefiero, una buena vida, ¿no? Siguiendo con eso que yo decía de la vida examinada de Sócrates, una buena vida no es una vida de 14 horas para poder tener una semana de vacaciones en Cancún, ¿no? Eso es una vida miserable. Bueno, este tipo de procesos son los que estas dinámicas sociales
estas dinámicas sociales contemporáneas que se inician en la modernidad, en sociedades altamente complejas. Por eso el concepto de alienación aparece en la modernidad, ¿sí? Tardía. ¿Sí? Es decir, aparece en Rousseau, aparece luego, se presenta con intensidad en Marx. Estos procesos lo que hacen es impedirnos o bloquear o sumirnos en respuestas automáticas que impiden o que dificultan profundamente que realicemos este abordaje reflexivo para poder tomar distancia de este tipo de procesos. ¿Hay forma de salirse? Y es muy difícil eso. Eso sí que es muy difícil. A mí me encantaría poder decirte que sí. Y me encantaría poder decirte que los procesos educativos, por ahí va algo. También este tipo de discusiones, figuras como Mujica diciendo esas cosas, en su momento han sido muy importantes, pero hay toda una serie de dinámicas que están automatizadas, que tienen que ver con las lógicas de mercado, con las lógicas de reproducción social, que tienden a perpetuar este tipo de fenómenos, donde los fenómenos de alienación se multiplican, los de fetichismo también, de fetichización también, y bueno, yo suelo ser muy pesimista cuando hablo de estas cosas. No, ya me agarré una angustia, porque yo esperaba que me dijera, sí, o sea, se va a poder salir en algún momento. Le voy a decir a mis estudiantes que además de lograrlo con ellos, lo logré contigo. No, la angustia que me quedó ahora ya no. Me queda una, que no sé si es así, pero hay una diferencia en esa mirada, digo, porque, digo, yo no sé, pero supongo que en esto la renovación de la iglesia, es decir, la aparición de los luteranos y esos grupos tuvo mucho que ver en el concepto del dinero. ¿Hay una diferencia entre una mirada filosófica occidental y una oriental? En estos momentos... ¿O la hubo? Bueno, sí, eso sí. Sí, yo creo que históricamente son como recorridos diferentes, pero en este momento la dinámica capitalista lo que hace es homogenizar todo. Y es muy difícil, lo que tenemos es que capaz que, no sé, pero una ética del honor, como la que puede haber en Japón, lo que hace es ponerse al servicio de la empresa. ¿Sí? Entonces, en la actualidad es muy difícil pensar en caminos fuertemente divergentes. Lo que vamos a tener es que, en todo caso, eso que fue divergente hoy es funcional a la dinámica capitalista. Ganó el capitalismo. Bueno, pero no terminó el partido. No, pero bueno, está bien. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Ricardo, nos vamos a meter, estamos hablando de dinero, nos vamos a meter en una pata más económica. Vamos a estar hablando con Germán de Agosto y después vamos a recibir muchos usuarios de redes sociales. Se han encontrado con este nombre curioso y muchos lo confunden con una criptomoneda o muchos lo confunden con intercambio, con trueque, pero bueno, vamos a estar hablando con el creador del Nieripeso. ¿Sabés lo que es? No, te lo vamos a contar en un rato. Ya venimos. Segundo bloque de La Letra Chica, seguimos hablando de esta filosofía del dinero, Ricardo, pero más allá de lo social o lo antropológico, al dinero le damos un lugar muy importante en la economía. Pero, ¿cuál es concretamente el rol del dinero en nuestra economía? Para profundizar sobre esto vamos a recibir también a otro amigo de la casa, el economista Germán de Agosto. Germán, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bueno, bienvenido. Bueno, hoy estamos hablando de plata, así que estarás en tu salsa, pero arrancamos hablando filosóficamente y acá capaz que también, porque vamos a lo conceptual. ¿Qué es el dinero, Germán? ¿Y cuáles son sus funciones principales? Yo te diría que el dinero es algo que vos lo podrías definir como un activo, como un bien, pero básicamente lo que hace es facilitar la concreción de las transacciones y básicamente lo que hace es nos libera de los problemas del trueque, que de alguna manera fue lo que comentaba el profe, ¿no? Los dos problemas principales del trueque, ¿sí? En sociedades más primitivas o de alguna manera algunas sociedades que tienen que usar el trueque justamente porque la moneda pierde valor y no representa
justamente esas funciones que después nos vamos a meter, tiene que ver con la simultaneidad de las necesidades. Eso quiere decir que yo necesito que alguien produzca lo que yo quiero y que justo esa persona quiera lo que yo produzco, ¿sí? O yo no tengo el dinero para llevarlo a una unidad común. Entonces, lo que hago es intercambiar el fruto de mi trabajo por el fruto del trabajo de otra persona. Pero eso requiere que los dos a la vez tengamos necesidades que coincidan. Ese es el principal problema que viene a solucionar el dinero. Y el otro principal problema del trueque es la indivisibilidad, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en una vaca lechera. Alguien precisa una vaca lechera, o sea, que no la puede fraccionar de alguna manera, ¿sí? Pero tiene granos para dar. Entonces, ¿cuántos granos precisás ahorrar, entre comillas, para intercambiar por una vaca lechera? ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que esos granos, de alguna manera, se pudran antes de que vos llegues a acumular la cantidad de granos necesaria para comprar esa vaca lechera? Entonces, eso genera muchísimos problemas que se van manifestando a medida que la sociedad va avanzando y se va sofisticando en los intercambios. Entonces, lo que viene a hacer el dinero, en cualquiera de sus versiones, que tienen una evolución en el tiempo, es a introducir eficiencia económica en el intercambio, ¿sí? Por eso, de alguna manera, nos acompañan distintas formas de dinero desde el origen de los tiempos, porque siempre se necesitó, ¿sí?, de otras personas para satisfacer las necesidades de uno, ¿sí? Entonces, básicamente es un bien que se utiliza para intercambiar por otro bien. Y eso puede haber sido, por ejemplo, pieles, ¿sí? Puede haber sido granos, especies, ¿sí? Especias, la sal, por ejemplo, ¿no? El concepto de salario, que viene del tema de la sal, ¿sí? Metales preciosos, ¿sí? Y ahí entramos en lo que comentaban en el video al principio, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos el patrón oro antes de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Al fines del siglo XIX, y hasta la Primera Guerra Mundial teníamos el patrón oro. Eso quiere decir que básicamente el dinero que había circulando tenía un respaldo físico en algo que tenía un valor intrínseco, ¿sí? Después llega la guerra y evidentemente las necesidades que surgieron a raíz de la guerra lo que hacen es decir, bueno, esto es una mala idea porque nosotros precisamos más plata de la que podemos respaldar en metal. Entonces, ¿cómo nos libramos de este control autoimpuesto? Y bueno, nos soltamos la rienda y eso empezó a generar muchísimos problemas, ¿sí?, que se manifestaron cuando hay muchísimos problemas, quiero decir, por ejemplo, episodios de hiperinflación. Muchas hiperinflaciones, que es un aumento desbocado de la inflación, si se quiere, independientemente de los criterios que se utilicen, ¿sí? Lo que se genera justamente cuando hay una emisión que no encuentra un respaldo, ¿sí?, en la cantidad de bienes y servicios que circulan, cuando sobra plata de alguna manera y esa plata pierde su valor. Esta es otra, la contracara de la inflación es eso, es la pérdida de capacidad de compra de esa plata. Después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, en los acuerdos de Bretton Woods, donde más o menos se establece cuál va a ser el sistema financiero internacional de la posguerra, ¿sí?, y eso tiene mucho que ver también con el tema que discutían el otro día de la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, ¿sí?, porque ahí lo que logra Estados Unidos es que la paridad, ¿sí?, del dólar se haga con el oro. Entonces, de alguna manera, el dólar queda atado al oro y todas las monedas quedan, por ende, atadas al dólar. Claro. Entonces, eso es lo que un ministro francés una vez dijo que era el privilegio exuberante de Estados Unidos. El hecho de poder emitir, ¿sí?, imprimir, darle a la maquinita, cualquier sinónimo que quieran encontrar, sin ningún tipo de problema, porque siempre va a haber una demanda, porque es la moneda de reserva mundial, ¿sí? Entonces eso le permite justamente emitir sin las mismas restricciones que enfrentamos nosotros, por ejemplo. Pero en el 71, ¿sí?, ahí pasamos del 45 al 71, ahí eventualmente cuando la cosa se complicó, estaba Nixon en el poder y de vuelta se requería más dinero del que podía encontrar un respaldo en oro. ¿Y qué es lo que termina de hacer ahí Estados Unidos? Termina de abandonar ese patrón oro, ¿sí?, y el dinero ya deja de tener ese respaldo que venía arrastrando de las modificaciones anteriores. Y pasa a ser lo que veníamos conversando, ¿no? De vuelta pasa a ser una ficción colectiva o una creencia o una convención social, por lo cual todos estamos de acuerdo que el dinero, el papelito, dice lo que dice que vale, pero en realidad no vale lo que dice porque imprimir dinero, ¿sí?, no vale 1.000 pesos, sin embargo es ponerle el valor de 1.000 pesos. Entonces, todos lo aceptamos, ¿sí?, porque sabemos que lo van a aceptar. De alguna manera, lo que es importante es que es un bien que es reconocido para realizar intercambios y cancelar obligaciones. Entonces, una forma interesante que justo estaba leyendo el otro día de ver eso, nosotros siempre lo pensamos como, bueno, si le das mucho a la maquinita, la oferta de dinero aumenta, eso hace que el dinero pase a ser un bien
abundante, y como la mayoría, casi la totalidad de los bienes cuando son abundantes pierden valor, ¿sí? Eso se traduce en una inflación que no es otra cosa que justamente la pérdida de poder de compra del dinero. Pero en el 94 hubo 2 músicos que lo que hicieron, a ver, ustedes me dicen qué les parece, ¿sí? Pero agarraron un millón de libras y las prendieron fuego, ¿sí? En lo que ellos entendían una manifestación o una expresión artística, ¿sí? Eso obviamente generó mucho revuelo. Por eso les quería preguntar, para ustedes, ¿eso fue un derroche pretencioso de egoísmo? Pensando más o menos de lo que se pudo haber comprado con ese dinero, o de alguna manera pudo haber sido, ¿sí?, el acto altruista más equitativo que alguien pudo haber hecho. ¿Cuál es su primera aproximación a esa expresión artística de estos 2 músicos que en el 94 prendieron fuego 1 millón de libras? A mí me gustaría decirte que la segunda. No, para mí fue un derroche. Que fue altruismo. Para mí fue un derroche, perdón, pero hay que poner el equilibrio acá. Está bien, ahí están como las 2 visiones posibles, ¿no? La visión de lo que pudo haberse comprado con ese dinero, ¿sí? Y la otra visión del profe que tiene que ver con la contracara del fenómeno de la abundancia del dinero. Entonces, hay gente que puede haberlo pensado de esa perspectiva. Bueno, qué derroche todo lo que se pudo haber comprado. Pero que se hayan destruido 1 millón de papelitos, de alguna manera no destruyó el pan, no destruyó la fruta, no destruyó ningún bien. Solamente se prendió fuego un montón de papelitos, ¿sí? O sea que de alguna manera, pensando en la visión del profe, efectivamente puede haber sido un acto altruista por el cual ellos regalaron parte de su poder adquisitivo, ¿sí?, y lo repartieron un poquito entre toda la población que en su bolsillo tenía libras, ¿sí? Entonces siempre lo pensamos como que la oferta aumenta y pierde valor el dinero. En este caso lo que hicieron fue reducir la oferta de dinero porque prendieron fuego 1 millón de papelitos. Entonces eso obviamente que es insignificante, pero lo que significa que en realidad lo que hicieron fue repartir un poquito de su poder de compra entre todas las personas que en su bolsillo tenían 1 libra. ¿Sí? ¿Quiénes o sea, eran que los está como músicos? la otra cara de ver el valor de algo que se apoya en la fe, como también vos decías al principio, ¿no? En esa ficción colectiva que todos hacemos de creer que ese papel que se emite y que no tiene ese verdadero costo, vale lo que dice que vale. Ahora, porque Germán, de alguna manera, como se prendieron fuego ese 1 millón de libras, perfectamente el Banco Central pudo haber imprimido 1 millón de libras por un costo muchísimo menor, ¿sí? Entonces, eso también te da la pauta de que ahí lo que hay es como esa ficción en la que todos creemos, porque justamente todo lo que hacemos y toda la sofisticación que requiere nuestro sistema económico descansa, ¿sí?, en que todos aceptemos lo mismo. Yo te acepto 100 pesos porque sé que mañana esos 100 pesos me lo van a aceptar a mí. Y estamos de acuerdo todos en que esos 100 pesos valen lo que valen, ¿sí? Ahora, Germán, Entonces, es una forma de ver el valor de esa perspectiva y que está asociada a lo que ustedes preguntaban, ¿no? Desde un enfoque más económico, ¿cuáles son las funciones del dinero? ¿No? Capaz que me fui por las ramas con el experimento, pero nos quedó una duda antes, Germán. 2 dudas en realidad. Sí. ¿Quiénes eran los músicos, para arrancar? Eso nos generó una duda. Era una banda que se llamaba KFL. Creo que tuvieron su momento. Yo la conocí por la anécdota, no la conocí por su música. No, seguro tuvieron su momento porque para tenían un quemar millón de libras. O sea, sé que algún tema pegaron. Pero no, vos hablabas y me vieron al ejemplo cosas que uno a veces usa como chiste o les parecen absurdas, de esos países donde realmente el dinero pierde ese valor. Pasó en Venezuela, pasó en Paraguay, que te dicen, bueno, ¿cuánto vale un alfajor? 150.000 pesos. O sea, que entra a pasar esa cosa que el dinero entra a tener como diferencias abismales y cómo se determina el valor. Porque nosotros vemos constantemente en los noticieros que la plata sube, la plata baja, el dólar vale 1 peso menos, 1 peso más, monedas que se disparan. ¿Quién controla eso? ¿Quién le pone el precio al dinero? Bueno, como decían también hoy, en realidad el valor del dinero es relativo a la cantidad de bienes o de productos que puede comprar. Pensando que, por ejemplo, vos hablas del dólar, y bueno, el dólar lo puedes pensar como un producto. El precio es el tipo de cambio. Pero de alguna manera, al final se determina por la relación que hay entre la oferta y la demanda. La oferta la controla el Banco Central, ¿sí? Y la demanda somos nosotros que estamos demandando dinero por distintos motivos, sea por motivo de transacción, porque lo precisamos para hacer transacciones, sea por motivo de especulación, ¿sí? O sea por motivo de precaución, para poner los motivos clásicos de una teoría, ¿sí?, de demanda del dinero. Entonces, justamente, si vos tenés una oferta muy grande de dinero, su valor, su poder de compra en términos de bienes, va a caer.
Entonces, de alguna manera, es en términos relativos a eso. Y cuando vos hablabas, por ejemplo, de la moneda de Venezuela, y después lo van a hablar con el ñeri peso, nosotros tenemos que pensar que al dinero le pedimos básicamente 3 funciones. ¿Sí? El dinero como ese conjunto de instrumentos financieros que puede tomar distintas formas y que ha tomado distintas formas en la historia, le pedimos 3 funciones básicas. La primera es que sea un medio de cambio. Eso quiere decir justamente que nos permita zafar de los problemas asociados al trueque. Por ejemplo, yo soy un economista y me gusta jugar al PlayStation. ¿Sí? Entonces, yo si quiero vender mis horas de consultoría, por ejemplo, quiero comprarme un PlayStation 5, yo no tengo por qué encontrar a alguien que venda un PlayStation para venderle mis horas de consultoría, que es lo que yo puedo hacer como economista. No preciso un incauto distraído que quiera saber a cuánto no va a estar el tipo de cambio a fin de año. Lo que hago es, vendo mis horas de consultoría a una empresa que le sea de utilidad, ¿sí? Y luego con ese dinero voy y me compro PlayStation. O sea que lo que hace el dinero es facilitar esa cadena de transacciones, ¿sí? Y de alguna manera es una forma de llevar el registro, ¿sí? De lo que nosotros aportamos o de lo que alguien le adjudica valor. ¿Sí? El dinero acredita que yo le vendí esas horas de consultoría a una persona que entendían que tenía su valor. Pregúntanle a él por qué, pero en el entendido que lo tenía, pagó por eso. Y yo estoy comprando un PlayStation, he entendido que para mí tiene un valor. Entonces, es una forma de acreditar ese tipo de cosas. Entonces, ahí la aceptación pasa a ser generalizada. Por eso, cuando tenés un problema de hiperinflación, como el que vos mencionabas en Venezuela, esa función del dinero deja de funcionar porque la gente no quiere, ¿sí? O ahora te pasa con las criptomonedas que no todas tienen una aceptación generalizada, ¿sí? No tienen aceptación generalizada y eso lo que hace es erosionar una de las funciones clásicas del dinero. La otra función clásica que le pedimos al dinero y a una buena moneda o a un buen es que sea reserva o depósito de valor. Básicamente que conserve el valor en el tiempo, que me permita a mí, a mi versión del presente que está hablando ahora con ustedes, trasladarle o ayudar financieramente a mi versión del futuro. ¿Sí? Yo mis horas de consultoría no las puedo meter en el banco o no las puedo guardar abajo del colchón. Entonces lo que hago es justamente la traslado en alguna forma de dinero hacia el futuro. ¿Sí? Básicamente estoy moviendo poder de compra en el tiempo. Eso es la otra gran función, en términos bien cuadraditos, como decir, bueno, ¿qué es el dinero? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, la segunda gran función es ser reserva de valor. Para eso es clave que no se deprecie, que no pierda valor. ¿Sí? Si le preguntás, por ejemplo, unas deficiencias del peso argentino, es que no es una buena reserva de valor, porque ahora está perdiendo un valor a un ritmo del 40% anual. ¿Sí? Al depreciarse lo que hace es perder poder de compra. Por ejemplo, un lingote de oro es una gran reserva de valor, o una casa o una propiedad. Pero en realidad una casa o un lingote de oro no cumple satisfactoriamente la primera función, porque es mucho más difícil ir al súper y llevar la casa. Exactamente. Yo iba a decir llevar el lingote de oro, pero estuviste... ¿Y la tercera? Y nos queda la última función, que es la función de la unidad de cuenta, que de alguna manera es la función principal, pero es la más obvia. Y eso hoy estaba buscando y encontré una analogía de Foster Wallace que dice, 2 peces jóvenes se encuentran con un pez viejo cuando van nadando y el pez viejo los saluda y les pregunta cómo está el agua. Y los peces jóvenes lo miran como que está loco y se van, siguen nadando y cuando se alejan se miran y dicen, ¿qué es el agua? ¿No? Entonces, de alguna manera es algo que eso es algo tan obvio que ni siquiera somos conscientes de que el valor, ¿sí? Que el dinero, perdón, cumple esa función de unidad de cuenta, que no es otra cosa que es un punto de referencia o una medida de valor o un denominador común para expresar las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo te digo, ¿cuánto peso yo? Y bueno, yo te puedo decir, yo peso 70 kilogramos. Pero también te puedo decir, peso 154 libras. O te puedo decir, peso 70 bolsas de 1 kilo de azúcar, ¿sí? O 5,4 garrafas de 13 kilos. Cualquiera de esas medidas estaría dando el mismo peso. Simplemente que estamos todos de acuerdo en que nos entendemos mejor, ¿sí? Si expresamos eso en una unidad de cuenta. Entonces, es una función obvia, pero sumamente relevante. Tan relevante que cuando Brasil enfrentó en los 90 un problema de hiperinflación, como el que hoy está enfrentando Venezuela, y después de varios intentos fracasados de introducir distintas monedas, ¿no? Cruzeiro, cruzado, varias monedas que lo que buscaban era reemplazar a la moneda anterior por sus 3 funciones, ¿sí? Medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta.
Y todo eso fracasó, y la inflación era imparable, hasta que llegaron un grupo de economistas y dijeron, bueno, no apostemos a cambiar la moneda para sustituir las tres funciones. Busquemos separar las funciones del dinero e introduzcamos una moneda ficticia que no existe, ¿sí? Que no existe ni la moneda, ni el billete, ni nada, no existe, pero todo lo vamos a expresar en esa unidad, que se llamó la URB, URB corta, que de alguna manera era para engañar, ¿sí? En el entendido que todos funcionamos bajo esa convención y que tenemos que tener fe en que el dinero vale lo que vale. O sea que, obviamente, mientras hicieron las cosas que se tenían que hacer para frenar el proceso, como por ejemplo dejar de emitir, lo otro que se hizo fue restaurar la fe en el dinero. Y para eso se dejó el cruzeiro, que seguía siendo un medio de cambio, ¿sí? Pero se introdujo la URB, que era la unidad de valor. Entonces todas las cosas en el súper estaban en términos de la URB. Los impuestos estaban en términos de la URB. Y la URB no cambiaba en el tiempo, siempre valía una. Por ejemplo, una flauta de pan vale una URB. Pero después vos veías en el supermercado que decía una URB hoy equivale a 100 cruzeiros. Y al otro día, como la inflación aumentaba, una V equivale, ¿sí? A 150 cruzeiros. Entonces la gente desembolsaba cruzeiros porque era el medio de cambio. Pero en su cabeza el pan seguía valiendo una URB. Claro. Ya que la URB le dio una ancla a las personas para seguir pensando en esa confianza que depositan en el dinero, ¿sí? Entonces un día, cuando la gente se acostumbró a pensar en la URB y encontró eso donde aferrarse en un entorno de hiperinflación, donde básicamente el dinero pierde todo sentido y se transporta en carretillas o se prende fuego, ¿sí? Logró hacer como ese truco de engañar, ¿sí? Para que la gente vuelva a confiar, ¿sí? en el valor que tiene la moneda. Y después, cuando eso se logró, dijeron, bueno, la URB de alguna manera era unidad real de valor, que era un chiste que los propios economistas que lo introdujeron habían pensado, porque de hecho no existía. Y es lo que nosotros hoy conocemos como el real. Claro. ¿Sí? Y fue parte clave para que Brasil en los 90 solucionara el problema de la hiperinflación. Básicamente separó esas funciones en dos. Una moneda ficticia que cumplía la unidad de cuenta, esa función tan obvia que estamos diciendo, y el cruzeiro que seguía la cotidiana. Simplemente que lo que variaba era el cruzeiro que dabas a cambio por una URB. Entonces, en ese entendido de que el dinero funciona con la fe y con esa abstracción colectiva que todos hacemos, fue una parte central de ese plan. Y no sé si fui muy rápido. No, me acabas de dar tremenda anécdota para contar en un cumpleaños. La historia del real me pareció fantástica, la voy a usar. Es buenísima, porque aparte es un chiste, es unidad real de valor cuando no existía. Así que está muy buena, pero solamente si me dejan pasar un aviso, sí. No sé cómo estamos de tiempo, sé que hoy por Zoom era más cortito, por favor, cortito. Pero me quedé con lo que estaban hablando recién de la felicidad y el dinero, y eso, la economía con sus herramientas, que pueden ser discutidas como siempre, ¿no? Para los que son más escépticos de la economía, pero valoró esa cantidad de dinero, por ejemplo, en Estados Unidos, es $75.000 anuales. A partir de los $75.000 anuales, la gente, cuando tiene más dinero, deja de reportar niveles de felicidad distintos, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que es la paradoja de Easterlin, que básicamente lo que dice es que si yo te subo el sueldo a vos te voy a hacer feliz, pero si yo te lo subo a vos y al profe, no los voy a hacer feliz, porque la felicidad se deriva de la posición relativa que te da el dinero. Entonces, en una sociedad, los que tienen más dinero, obviamente que reportan más niveles de felicidad, de satisfacción, medido a través de encuestas. Pero una vez que las necesidades básicas están satisfechas y vos comparás sociedades pobres con sociedades ricas, no reportan niveles muy distintos de felicidad, porque justamente tiene ese componente relativo. Y ahí está la paradoja de Easterlin, que es esta noción de que en realidad el dinero no hace la felicidad. Después, años después, vinieron estos economistas y psicólogos y cuantificaron ese umbral en $75.000 anuales. Hasta ahí, el dinero se traduce en mayor satisfacción, ¿sí? Pero luego de eso no te cambia la vida. O sea, simplemente para traer algo que venía del bloque anterior. Menos mal que ganan menos de 75 lucas por mes. Podríamos cambiar y decir, los $75.000 hacen la felicidad, más no. Esa sería... Tal cual. Hasta ahí habrá que ver para Uruguay cuánto es, pero exactamente. No, más allá de eso, el dinero no compra la gente. Germán, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Que pase muy bien. Gracias a ustedes. Vamos arriba. Ricardo, adelantá con Germán. En el último bloque vamos a recibir a Juan Grunwald, creador del ñeripeso. Esta moneda, o no sé qué es realmente, este concepto uruguayo que se empezó a escuchar en las redes sociales y es una especie de moneda. Así que lo explica Juan en el bloque que mejor. Ya volvemos.
Seguimos en la letra chica y seguimos hablando del dinero. Y más allá de que estamos acostumbrados a que el dinero tiene un cuerpo físico, la moneda, el papel, el cheque, la tarjeta de crédito, hay otras que no tienen un cuerpo físico y aparecieron los medios digitales, las criptomonedas. Y en el Uruguay tenemos el ñeri peso. Así que bueno, para hablar de eso vamos a recibir a Juan Grunwald, cofundador del ñeri peso. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Juan, un placer. Para empezar, ¿qué es una criptomoneda? Es una buena pregunta. Una criptomoneda vendría a ser un activo digital que de alguna manera viene a sustituir a las monedas como las conocemos ahora, en cuanto a que su emisión y su libro contable no están centralizados en un banco, sino que están descentralizados en estas herramientas que se manejan ahora que se llaman blockchains o cadenas de bloque. ¿Y eso existe? Eso existe. ¿O es algo digital? No, digamos, existe en el mundo digital, ¿no? O sea, así como los bancos tienen sus computadoras con todas las transacciones que se registran, acá estos registros, estos digamos, libros contables, quedan distribuidos entre todas las computadoras que participan del sistema. La más conocida es Bitcoin y su blockchain, se llama blockchain, vendría a ser como el más conocido y representativo, digamos. Ahora, pero yo escuché decir por ahí, y vos corregime, Juan, que el ñeri peso estrictamente no es una criptomoneda. Exactamente. Técnicamente, el ñeri peso sería lo que se llama un token, una ficha, digamos, que es como una piedrita de color pintada, digamos, que representa un valor, y ese valor, bueno, varía de acuerdo a su uso, a su intercambio y a un montón de factores. En el caso puntual del ñeri peso, el ñeri peso empieza con un fin un poco quizás lúdico y de Claro, porque hasta el nombre suena a, perdón que te lo diga, suena a chiste. Y como, un poco, como que arrancó como algo... Y sí, un poco sí. También muy consciente quizás de que tenía un potencial viralizador. Y al mismo tiempo el bajarlo al lunfardo, el bajar todos estos términos difíciles de blockchain, Bitcoin, cadena de bloques, etcétera, poder transformarlo en un lenguaje más amable, me parecía que iba muy de la mano con eso de poder bajar estas herramientas y presentárselas a un público masivo, ¿no? Y funcionó. Y la verdad que funcionó, digo, con eso estamos muy contentos. El primer objetivo era ese, era generar una herramienta para que la gente, como yo, porque yo la verdad que cuando empecé con esto no tenía ni idea, pudiéramos empezar a aprender un poco todos juntos y a ir viendo juntos qué se podía construir. Yo sigo sin entenderlo. A ver, explícame cómo puedo hacerme yo de los ñeri pesos y en qué los puedo gastar. ¿Qué los puedo usar? Los ñeri pesos los estamos repartiendo. ¿Gratis? Gratis, sí. No tienen un valor, no se pueden comprar. No es una moneda especulativa. Digamos, la idea original también era no tener esa comparación que todo el mundo pide, ¿no? Enseguida, ¿cuánto vale el ñeri peso en dólares, en pesos, en lo que sea? La idea original era que la comunidad determinara el valor. Porque esa es la pregunta fundamental que nos estamos haciendo y un poco viendo los bloques anteriores, es la pregunta en la cual terminamos todos. ¿Qué es el valor? ¿Dónde está? Y bueno, y cómo es que se mueve, ¿no? ¿Cómo fluye ese valor en el mundo? Nosotros empezamos con ese modelo más básico de transferencia de valor, que es un trueque, y al mes y medio ya tenemos un mercado complejo, de alguna manera. Hay gente intercambiando bienes, servicios, productos, pero no solo eso, porque de alguna manera en el mundo que vivimos, como que el mercado está definido por la compra-venta de productos y servicios. Pero en este libro contable que empezamos nosotros, regalando estos primeros 100.000 ñeri pesos, la gente empezó a darse cuenta que puede valorizar de otras maneras, no solo mediante la compra-venta, sino valorar a los memes porque los hacen reír, o valorar a una persona que te ayudó a entrar con algo, o le hiciste una pregunta y te contestaron. Y todo eso dentro de la comunidad que se generó es valioso y se reconoce. Entonces, me parece que por ese lado también, como experimento social, encuentro una pata muy interesante en cuanto a cómo es que nosotros reconocemos valor, ¿no? Bueno, pero perdón, el sistema hizo lo mismo con el dinero. Sí. La gente tiene de alguna manera una confianza o generó esta ficción en los ñeri pesos, al igual que lo hicimos todos nosotros con el dinero tal cual lo conocemos. Lo único que es en una escala más chica, pero por lo que me decís, pasó mucho más rápido. Pasó rapidísimo y la comunidad sigue creciendo. ¿Cuánta gente hoy
está usando o usó Ñeri Pesos? Estamos a punto de completar las 2000 billeteras. La gente fue solicitando sus Ñeri Pesos a través de esta aplicación que usamos, que es Discord. Y nosotros habíamos prometido una primera etapa de este aprendizaje donde se iban a liberar 2000 billeteras con 100.000 Ñeri Pesos y se iba a asignar un presupuesto para generar incentivos y distintos mecanismos para que la gente participe y se pueda hacer de Ñeri Pesos más allá de ese regalo inicial, ¿no? Incentivando eso que te decía, la colaboración, ayudar al otro y un montón de mecanismos más, ¿no? El uso es solo dentro de la comunidad. El uso es dentro de la comunidad, pero comunidad puede ser cualquiera, digamos. No, está bien, digo, pero hoy, es decir, yo tengo Ñeri Pesos, los tengo que utilizar dentro de la comunidad. No necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, si tuvieras ahora Ñeri Pesos, yo te puedo ofrecer mi campera, por ejemplo, y te la vendo ahora y hacemos la transferencia y ya está, digamos. Lo que queda es registrado con un código que vos tenés, que es tu billetera y la mía, quedan vinculadas y aparece en el libro contable ese que te contaba, que es el blockchain, que es transparente, lo puede ver todo el mundo en cualquier momento, es descentralizado porque está registrado en todas estas computadoras en vez de una computadora central y nada, y en vivo, digamos, ¿no? O sea, todo eso es... A ver, o sea que, perdón, sí. No, adelante, Ricardo, que vos ya te veo que te firmaste con los Ñeri Pesos. No, la pregunta es, o sea, la transacción, yo lo saco del teléfono, el Ñeri Peso, ¿no? Sí. No del bolsillo. La transacción que hacemos, vos, se va a reflejar en todos los que tienen Ñeri Pesos en sus computadoras. Esa transacción va a ser transparente y todo el mundo va a saber que vos me diste la campera y yo te di, no sé, 10 Ñeri Pesos. Exactamente, eso queda en el blockchain, digamos. Eso después nosotros, esa información la bajamos al Discord y se la damos a la gente para que pueda empezar a generar nociones de valor también, ¿no? Porque en este juego, al principio, pasaban cosas completamente irracionales, como que, por ejemplo, al mismo tiempo se estaba rematando una computadora y un termo, y el termo terminó valiendo 5 veces más que la computadora. Entonces, se podría decir que en este mundo un termo vale 5 computadoras, lo cual es muy lindo y muy loco al mismo tiempo. Pero bueno, en eso de cómo se evalúan las cosas, al principio se empezó valorando a partir de las nociones individuales de las personas, pero enseguida después es a partir del aprendizaje. En la medida que todos tenemos toda esa información, podemos ir comparando, podemos ir viendo y podemos empezar a valorar colectivamente un poco todas las cosas. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que este aprendizaje lo llevó a que un termo terminara valiendo más que una computadora, seguramente porque la gente precisaba más ese termo que la computadora. Sí. Pero mi consulta es la siguiente. Sé que vos arrancaste dándole los primeros Ñeri Pesos a tus amigos, no eran más de 10 personas. Sí. Hoy estamos hablando de 2.000 personas, un universo que seguramente vos no lo conocés. ¿Te has enterado de alguna transacción que te haya llamado la atención? Que digas, vos, mirá hasta dónde llegó el Ñeri Peso. O sea, mirá dónde intercambiaron con esta moneda. Y mirá, desde mi cabeza original, cualquier transferencia que se haya hecho ya es una locura. Empecé, como te digo, yo solo con amigos y este juego de confianza se extendió hasta que se han vendido, no sé, heladeras, ropa. Pero más allá de la compra-venta de objetos, yo creo que lo más relevante, por lo menos desde mi punto de vista, es todo ese mercado más subjetivo del valor, quizás, que la gente empieza a darse cuenta que puede reconocer. Digamos, si me preguntas a mí cuál es mi sueño, que cada gesto valioso de cada ser humano pueda ser reconocido. Y eso en el mundo de hoy no existe, y en un mundo futuro quizás con este tipo de proyectos pueda pasar. Yo te hago la última. Estamos en un sistema que no permite que soñemos mucho o que le busquemos la vuelta. ¿Cómo te imaginas el futuro del Ñeri Peso? ¿Lo van a dejar subsistir? ¿Va a vivir el Ñeri Peso? Y yo creo que sí, te soy sincero. Si me preguntabas hace 5 años, con el pesimismo que tenía, te decía que no. Soy una persona que hace 10 años estoy tratando de llevar herramientas que me parece que son relevantes a la gente y siempre fracaso. Y justo con la que parece más en chiste... ¿Sentís que tuviste éxito? Salió, le está sirviendo a la gente. Yo creo que la gente ya está aprendiendo cosas que de otra manera no estaría aprendiendo y eso ya es mega valioso. Si me preguntás por el futuro, nosotros todo lo que estamos haciendo lo estamos documentando y va a quedar para que quien quiera pueda aprender de eso y quizás si viene gente que sabe más que nosotros,
llevarlo a otros lugares y más interesantes quizás. ¿Dónde se puede averiguar más sobre el Nieri Peso? Adentro del Discord, que es como una especie de WhatsApp un poco más avanzado, digamos, es donde la comunidad está manejando toda la información. Me lo bajo en cualquier tienda de aplicaciones. En cualquier aplicación, en cualquier plataforma. Hay una invitación incluso al Discord, si no me equivoco, en Twitter y en Instagram. De ahí mismo se derivan al canal de Discord. Y ahí ya se ponen a interactuar con la comunidad, que por suerte es muy grande ya, y hay un montón de gente dispuesta a ayudar a los nuevitos. Así que, bueno, me voy a meter y te voy a reconocer algún buen gesto con Nieri Peso, Ricardo. ¿Tienen una página web? Hay una página web que es nieri.uy. Ahí también hay un montón de información, hay información legal de un abogado que entró un día y le pedimos un par de consejos y nos redactó un texto para que la gente también se sienta segura con lo que hace. Así que visiten. Me encantó. Juan, muchísimas gracias por placer. habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ricardo, Yo te voy a valorar con me merezco algún Nieri Peso. Yo esperaba que vinieras con alguno Vamos a hacer para... una valoración cruzada a ver quién valora más a quién. Sin saber, a ver cuánto estoy yo, cuánto me doy, ahí vemos quién valora Qué más. momento. Mañana los invitamos a un nuevo programa de La Letra Chica donde vamos a estar hablando sobre el mundo de las asesorías. Hoy estaba hablando justo Germán sobre cuánto vale su asesoría, pero nos vamos a meter directo con las asesorías en el mundo político. ¿Qué tan importante es hoy estos asesores, esta gente que, como el GACH, por ejemplo, o como el GACH económico que están proponiendo, qué tan importantes son hoy para la sociedad? Esto va a ser mañana en La Letra Chica. Nos vamos. Mañana.